Muy bien, pues estoy muy contento de estar otra vez aquí con vosotros. Como sabéis, venimos de iglesias hermanas. He estado aquí desde niño en la escuela dominical, ya no en este local, sino en el local anterior. De hecho, lo tengo fotografiado en la mente. Así que para nosotros, de verdad, es un privilegio y un gusto el hecho de estar compartiendo. Y os traemos los saludos de la iglesia del punto de misión en Santa Coloma, que es, como ya ha dicho Paco, donde estamos. Pues hoy vamos a meditar sobre un salmo también. Y hace poco estaba hablando con una persona no cristiana, y le comentaba algo sobre la fe. Y esta persona me decía, mira, respeto lo que tú crees. De verdad lo respeto. Pero cuando veo a los niños inocentes sufrir, cuando veo a las personas que no han hecho nada malo sufrir, todo esto me cuestiona el hecho de que haya un Dios bueno ahí afuera. Así que lo respeto, pero sinceramente no lo entiendo. Y aunque esto es un tópico que muchas veces nos dicen las personas no cristianas para atacar la fe cristiana, y a veces se usa para atacar la fe cristiana de una forma violenta, otras veces esto se expresa con sinceridad, y estoy convencido que la persona que me lo decía realmente lo sentía. Él no quería criticarme, él simplemente quería exponer lo que había en su corazón, y esto es lo que él tenía en su corazón. Y la pregunta es muy legítima. Si hay un Dios bueno ahí afuera, si además este Dios es todopoderoso, ¿cómo es posible que a los malos las cosas les vayan bien y a los buenos las cosas les vayan mal? ¿Cómo es posible esto? Porque si hay un Dios bueno, lo que esperaríamos es que este Dios castigara a los malos, pero no solo eso, sino que además recompensara a los buenos. Eso es lo que esperaríamos, eso es lo que esperaba este hombre con el que estaba hablando. Pero observamos esto en nuestra sociedad, esto es lo que vemos. Pues mirar, hoy recorreremos lo que le ocurrió a un hombre que se planteó justamente esta cuestión porque la vivió en su vida. Y es de bendición para nosotros, estoy convencido, porque lo fue de bendición para mí en su momento, cuando medité y cuando aprendí sobre la experiencia de este hombre. Este hombre es Asaf. Él escribió el Salmo 73, y en este salmo es en el que vamos a meditar hoy. Así que os invito a leer, a abrir vuestras Biblias, a tenerlas abiertas delante, porque iremos siguiendo el texto y así podréis ver todo lo que vamos diciendo. Salmo número 73. Empieza el versículo 1 y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora Asaf empezará a describir una situación en la que nos va a parecer que Dios no es bueno. Podemos llegar a pensar que Dios no actúa correctamente, y Asaf nos previene de este pensamiento y empieza el salmo diciéndonos: mirad, Dios es bueno con los limpios de corazón. Tened esto en la mente todo el tiempo en el que vais a leer en este salmo. Él ya ha pasado la experiencia. Él escribe esto al final de todo, cuando él ya tiene la respuesta. Cuando él no tenía la respuesta, no pensaba que Dios era bueno. Y no quiere que nosotros en ningún momento pensemos así. Por eso nos advierte. Y ahora él pasa a exponernos abiertamente lo que es su experiencia. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
En cuanto a Dios, versículo 1, Él es bueno. Ya nos lo ha dicho. Pero ahora Asaf nos enfoca en quién tuvo el problema, que no fue Dios, fue él mismo, fue Asaf. En cuanto a mí, casi resbalan sus pasos. Cuando Asaf estaba en su lucha, y ahora lo veremos, él no veía que lo que le estaba pasando era caer, era resbalar. Él no veía eso de esta manera. Cuando él estaba en su lucha, lo que él veía es que lo que pasaba y su reacción era lógica, era coherente, era esperable, no era criticable. Eso es como él lo veía. Pero cuando ya ha pasado toda la experiencia, él dice, no, aquello que yo pensé, aquello que estuve a punto de hacer era caer. No era lo correcto, sino que en realidad era caer. Versículo 3. Fijémonos lo que dice. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dos cuestiones aquí. La primera, ¿qué es lo que Asaf está confesando abiertamente? Y vemos que tiene su corazón totalmente transparente. Él está confesando, mirar, tengo envidia de los malos. ¿Y por qué tengo envidia de los malos? Tengo envidia de los malos porque son prosperados. Porque todas las cosas les van bien. Esto es lo que me está pasando. Y tengamos en cuenta quién era Asaf. Asaf era un levita de la tribu de Leví. Es decir, que de las 12 tribus, esta tribu era la que estaba encargada de enseñar al pueblo de Dios. Asaf no tenía trabajo secular como el resto de tribus. Su trabajo era servir a Dios y enseñar de Dios a los demás. Ese era su trabajo, era un obrero. Y este obrero, con una responsabilidad espiritual en Israel, porque era uno de los directores del canto en el tabernáculo, además era compositor de salmos, como lo estamos viendo, él que tenía una responsabilidad espiritual importante dentro del pueblo de Israel, lo que está diciendo es, mira, tengo envidia de los malos. Tengo envidia de los que hacen las cosas mal. ¿Por qué? Porque son prosperados. Eso es lo que él nos está diciendo. Él conocía bien la Biblia, porque tenía que enseñarla. Él no tenía la Biblia como la tenemos ahora, por supuesto. Asaf era contemporáneo del rey David, por tanto, aproximadamente estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, pero él sí tenía el Pentateuco. Él sí tenía los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo que nos dice en Deuteronomio, por ejemplo, os lo leo, en el capítulo 4 y en el versículo 39-40, como recordaréis, Deuteronomio lo escribió Moisés para decirles cómo tenían que comportarse en la tierra a la que iban a ir. Y ahí Moisés escribe, dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos, obedecer a Dios y sus mandamientos que yo te ordene hoy. ¿Para qué? Fijémonos, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y Asaf lee esto, porque tiene que enseñarlo. Y aquí dice que si obedece los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Pero él no observa esto. Observa que a los que les va bien es a los malos. Y llega a decir, tengo envidia de ellos. Segunda cuestión,
es importante notar aquí también la sinceridad de Asaf. El debate de que cómo puede ser que haya un Dios bueno ahí afuera si pasa todo lo que pasa, es un debate que suele ser entre cristianos y no cristianos. Pero no es un debate tan abierto dentro de los cristianos. Pero aquí Asaf está abriendo esta puerta. ¿Por qué? Porque es sincero. Yo no sé si alguien os ha confesado alguna vez, un cristiano, el hecho de tengo envidia de los arrogantes. Tengo envidia de los malos. A mí nadie me lo ha confesado. Y yo tampoco se lo he confesado a nadie. Pero ¿sabéis una cosa? Eso no quiere decir que no lo haya pensado. Porque decir esto puede llevar a pensar de que somos malos cristianos. Por tanto, aunque a veces lo podamos pensar, nos parece que lo más sensato es callarse. Pero Asaf no hace esto. Asaf abre su corazón con Dios y además lo abre también con sus contemporáneos. Tenemos que aprender esto también de Asaf. Esta autenticidad es muy buena dentro de los cristianos también, porque nos edificamos igual que Asaf nos está edificando a nosotros ahora. Es una invitación para nosotros a ser auténticos, a no ser como se espera que tenemos que hacer, sino a abrir de verdad nuestro corazón. Y ahora os pregunto, ¿Asaf escribiría lo mismo hoy? Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Han pasado 3000 años. ¿Asaf escribiría lo mismo hoy? El hecho de a los arrogantes, a los malos es a los que les va bien, son los que son prosperados, ¿escribiría lo mismo hoy, aunque hayan pasado 3000 años? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Podemos llevar iPhones, podemos vestirnos como queramos, pero el corazón del ser humano, la realidad de la raza humana no ha cambiado. Lo importante dentro de lo que es la raza humana no ha cambiado, por muchos disfraces, por muchos avances que tengamos. El corazón y la vivencia del ser humano sigue siendo la misma, hoy que hace 3000 años. Y las cuestiones trascendentes de hace 3000 años son las mismas que tenemos hoy, por muchas máscaras que podamos poner. Ahora Asaf en el versículo 4 pasa a describirnos el comportamiento de estas personas arrogantes a las cuales él está envidiando. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, ellos mueren llenos y satisfechos, disfrutando de su vida. ¿Hasta cuándo? ¿Durante un tiempo? No. Hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida, su vigor está entero. Podemos entender perfectamente que esto le choque a Asaf, porque todos podemos entender que a las personas malas les vaya bien durante una época. Podemos entender que les vaya bien durante un tiempo, pero estamos esperando justicia en algún momento. En algún momento tiene que llegarle la justicia, la recompensa negativa por todo lo que ha hecho. Pero Asaf dice, los he observado hasta el final de su vida. Y hasta el final de su vida, ellos están bien. Llegan vigorosos. ¿Dónde está la justicia aquí? ¿Dónde está? Porque Asaf lee que para que te vaya bien tienes que hacer las cosas buenas.
y él observa lo contrario. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Parece que ni siquiera les afecten las cuestiones y los problemas normales de la vida que afectan a todo el mundo, que afectan a cualquiera. Parece que a ellos ni siquiera esos problemas normales les afecten. No pasan trabajos como el resto de mortales. Las dificultades normales de la vida, para ellos, son muchos más leves. ¿Cómo puede ser esto? No solo es que no les vaya mal, que sería lo esperable, sino es que encima les va mejor que al resto. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ellos no tienen escrúpulos morales, se cubren de vestido de violencia. No les molesta ser violentos con los demás. No hay ningún tipo de moralidad. Y la consecuencia es lógica. Mira, si hago las cosas mal, pero no solo hago las cosas mal, sino que encima soy violento, y la recompensa de todo ello es que todo me va bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que encima me pongo chulo, me pongo soberbio, que es lo que nos está diciendo el texto. Como diríamos hoy en día, soy el amo. Míralo, es evidente. Su violencia y su maldad es recompensada teniendo vigor hasta el final de sus días y además unas vidas placenteras en las que parece que ni siquiera lo normal les afecta. Esta es la situación. Versículos 7 al 9 dice: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Están tan llenos de orgullo que incluso se les nota en los ojos. Que cuando les miras, su propia mirada, ya es una mirada que te refleja que te miran por encima. Saben o creen que están por encima de los demás. Su propia mirada lo refleja. ¿Os habéis encontrado con alguien así? Seguramente, ¿verdad? Esta soberbia no es algo que tengas que observar durante tiempo para deducir que la tiene. Es que solo viéndolo, solo con su mirada, se le nota. Y mira, estas personas pretenden conseguir cosas. Tienen antojos en su corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que encima esos caprichos, esos antojos, los consiguen y todavía más, logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 7. No solo logran las cosas básicas, sino que logran de sobras lo que desean en el corazón. Pero fijaros, no únicamente hacen lo malo, sino que además hablan de hacer lo malo y lo hablan como si les diera igual. Están orgullosos de hacer las cosas mal y de hablar violencia. No hay ningún problema para conseguir lo que quieren atropellando a los demás. ¿Cuántas personas tienen que sufrir para que yo consiga esto? Me da igual. 1, 2, 3, 200, 300, me da igual. Porque lo que importa es uno mismo y no los otros. Esta es la actitud de estas personas. Pero fijaros, no queda aquí lo malo, sino que además, versículo 9, ponen su boca contra el cielo. Además de todo esto, se burlan de Dios.
¿Y qué es lo que les ocurre? Nada. ¿Hay algún tipo de justicia hasta el final de sus vidas? En muchas ocasiones no. Esta es la situación que está describiendo aquí Asaf. Versículo 10 dice: por esto Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Parece que aquí Asaf ve un rayo de esperanza, diciendo que mira, al final habrá agua, habrá algo bueno para su pueblo. Pero la realidad que está viviendo es muy distinta. Versículo 11: y dicen estos malos: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Fijaros que es una descripción perfecta de cuál es el razonamiento de ellos. El hecho de decir, mira, ¿por qué me dices que deje de hacer las cosas mal? ¿Por qué me dices que todo eso que hago es negativo? ¿Acaso se entera Dios de lo que estoy haciendo? Si realmente hubiera un Dios bueno ahí fuera que controlara lo que es el mundo, yo no podría estar haciendo esto. Si realmente hay un Dios bueno ahí fuera que castiga la maldad y que recompensa al que es bueno, nada de lo que está pasando conmigo ocurriría, no me iría tan bien. La prueba de que Dios no se entera es que a mí me va muy bien. Esa es la prueba. ¿Cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo va a verlo después de esta realidad? Ellos dicen esto con orgullo, riéndose de Dios. Pero lo cierto es que nosotros podemos decir lo mismo, no con orgullo, pero sí con cierta confusión, sí incluso con cierta frustración. ¿De verdad se entera Dios de todo esto? ¿Hay conocimiento en el Altísimo de todo esto que estoy observando? Porque si yo lo observo, Él mucho más. ¿Hay conocimiento de Dios? Para los malos, eso es una demostración de que Dios no se entera de lo que está pasando. Y para nosotros puede ser un motivo de crisis, igual que lo fue para Asaf. Y fijaros que esto nos demuestra de que estos malos saben que están haciendo las cosas mal, porque ellos son conscientes de que la recompensa que tendrían que recibir por lo que hacen es distinta. Ellos son conscientes de que la recompensa por lo que hacen tendría que ser algo malo, pero no les viene eso. Por esto es que dicen, ¿hay conocimiento de Dios? ¿De verdad Dios se entera de todo esto? No. Porque si se enterara, yo no estaría teniendo todo lo bueno que tengo. Así que ellos son conscientes de esta situación. Ellos piensan que están triunfando en la vida. Piensan que están siendo los reyes. Pero la realidad es distinta. Ojalá y Dios hiciera que las cosas les fueran mal, porque entonces podrían ver que hay un Dios ahí fuera, que se ocupa de todo, y podrían reflexionar. Pero lo triste es que cuando hacen todas las cosas mal, todo les va bien, y de esta manera no reflexionan. Y no pueden volver al Dios que realmente está. A veces nos tomamos el hecho de que las cosas vayan bien como una bendición, pero en realidad es una maldición, porque esto hace que ellos no reflexionen,
que se crean que están en el buen camino, haciendo las cosas mal. Y de esta manera no van a volver a Dios. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esto desalienta a cualquiera. Fijémonos, la gente mala, que no tiene escrúpulos morales, que son orgullosos y hablan de hacer violencia, versículo 3, que hablan de todo lo malo que hacen, versículo 8, que encima insultan a Dios, versículo 9 y versículo 11. Todo este abanico de cuestiones es recompensado. ¿De qué manera? Llegan vigorosos hasta el final de su vida, versículo 4, ni siquiera les afectan las cosas normales de la vida, versículo 5, consiguen incluso más de lo que desean, versículo 7, y versículo 12, llegan a ser ricos. Esa es la situación que está observando Asaf. No nos extraña la conclusión a la que él llega en el versículo 3 que ya hemos leído, ¿verdad? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No es de extrañar con todo este panorama. Pero fijaros, esto no fue lo peor, sino que lo peor fue el siguiente paso lógico al que llega Asaf, versículos 13 y 14. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si a los malos las cosas les van bien, y si a mí, que me he esforzado por vivir una vida íntegra, las cosas no es que me vayan mal, es que me van bastante mal, el texto nos dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si esta es la situación, la conclusión lógica es que, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dicho de otra forma, no merece la pena ser creyente. Esto es lo que Asaf está diciendo aquí. En vano he limpiado mi corazón. Recordamos el versículo 1. Dios es bueno para con los de limpio corazón. Pero aquí Asaf no ha llegado a esta conclusión. Todavía. Aquí Asaf dice, limpiar el corazón no sirve para nada. Al contrario, limpiar el corazón sirve para que las cosas me vayan mal. Y tenerlo sucio sirve para que las cosas vayan bien. Por lo tanto, no merece la pena. Esa es la conclusión de Asaf. Él había limpiado su corazón. Y el corazón no es el núcleo de los sentimientos como para nosotros puede parecer, sino que el corazón para un hebreo es todo lo que su ser implica, no los sentimientos, sino también la voluntad, también la mente. Asaf se esforzó por tener todo su interior de una forma íntegra. Pero no todo su interior, sino que también había lavado sus manos en inocencia. Él procuraba que lo que él hacía fuera lo que haría una persona inocente. Un buen creyente. Él limpia su interior y limpia su exterior. Resultado,
ser azotado todo el día y castigado todas las mañanas, por servir a Dios de forma íntegra. No sabemos en qué consistieron estos azotes y estos castigos, pero lo que sí podemos deducir es que fue doloroso. Un azote duele. Y además también podemos pensar que no fue un momento, sino que fue algo que se extendió en el tiempo. Él dice todas las mañanas. Esto sugiere un largo plazo de tiempo. Además, tengamos en cuenta quién es Asaf. Asaf es un líder espiritual en Israel. De hecho, es alguien a quien se reconoce muchos años después las reformas que hace Esdras y Nehemías en la reconstrucción del segundo templo recuerdan a Asaf y cómo él lo estructuró todo. Asaf no era un cualquiera. Asaf no se doblaba ante la primera dificultad, ni ante la segunda, ni ante la tercera. Pero llega un momento en que al final se dobla. Después de mucho tiempo, al final se dobla. ¿Hemos razonado alguna vez así? Mi recompensa por haber limpiado mi corazón y por procurar hacer las cosas bien son, en muchas ocasiones, cuestiones negativas. ¿Quién triunfa en el trabajo? El pelota del jefe, el que miente por él, el que no tiene escrúpulos para pisotear al compañero. Ese es el que triunfa. Si eres íntegro, normalmente te va a ir peor. En muchas ocasiones. ¿De qué sirve? La situación de Asaf no es distinta a la que vivimos nosotros. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Asaf piensa en abandonar la fe. Asaf piensa en dejar de ser creyente. Judío, pero creyente. Porque la fe no le recompensaba. Al contrario, le traía cosas negativas. Él quería vivir, tuvo el deseo de vivir conforme a los perversos, a los que hacen las cosas mal. Pero él era un levita. Él era alguien con responsabilidad espiritual en Israel, como ya hemos visto. Él enseñaba la ley, escribía salmos, era el director del coro. Si él decía, mirad, abandono la fe, abandono el hecho de creer porque no merece la pena, eso no iba a afectarle solo a él, sino que eso iba a afectar a la generación de tus hijos, es decir, al resto del pueblo de Israel. Porque el resto del pueblo de Israel tenía a Asaf como un referente espiritual. Incluso los levitas podían tener a Asaf, y muchos tendrían a Asaf como un referente espiritual. Si este referente espiritual llega a la conclusión de que no merece la pena creer, ¿a cuántos va a afectar esto? A muchos. Y Asaf piensa esto. Asaf piensa, cuidado que yo no soy un israelita cualquiera. Cuidado que mucha gente depende espiritualmente de mí. Si yo actúo con sinceridad, porque hubiera sido sincero si abandona la fe, si yo actúo con sinceridad, detrás de mí van a venir muchos y estaría traicionando a Dios. Fijémonos que Asaf está descontento con Dios. Asaf está decepcionado de Dios. Pero a pesar de que está descontento con Dios,
A pesar de que está decepcionado de Dios, no está dispuesto a traicionar a Dios. Qué madurez, ¿eh? Qué madurez esta la de Asaf. Él está decepcionado de Dios, pero no está dispuesto a traicionarle. Y es consciente de que si él abandona la fe, muchos irán detrás de él. Y entonces dice, esto no lo voy a hacer. Voy a seguir, a pesar de que creo que no merece la pena. Pero voy a seguir para no arrastrar a los demás conmigo. Asaf no podía conciliar el haz esto para que te vaya bien, que leía en la ley, con su experiencia. No, las dos cosas no las entendía juntas. Dios dice algo, pero no se está cumpliendo. Pero a pesar de ello, a pesar de que no lo entiende, él no está dispuesto a traicionar a Dios. Como aplicación, por supuesto, cualquier fracaso espiritual tiene sus consecuencias negativas. Si un adolescente abandona la fe, sus padres seguirán yendo a la iglesia y lo seguirán trayendo. Es negativo, por supuesto, pero las consecuencias respecto a los demás no son demasiado grandes habitualmente. Pero si el padre o la madre de familia abandonan la fe, entonces toda la familia, en muchas ocasiones, abandona la fe. Si ya no es el padre o madre de familia, sino que es un responsable de la iglesia que abandona la fe, y lo dice, esto tiene efecto en muchas otras personas. Esto es una invitación a que midamos bien nuestros hechos, no solo respecto a nosotros, sino respecto a cómo van a influenciar a los demás. Esto fue lo que hizo que Asaf se mantuviera en su puesto en el coro de Israel. No lo que él sentía ni lo que pensaba, sino el amor al pueblo de Dios. Y el hecho de no traicionar a Dios. La sinceridad no es una excusa para traicionar de esta forma al pueblo de Dios. Versículos 16 y 17 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dos cuestiones también sobre este texto. La primera de ellas es, ¿dónde vamos a buscar nuestras respuestas? ¿Dónde vamos a buscar las respuestas cuando estamos en una situación que no comprendemos, como la situación de Asaf? Asaf llevaba mucho tiempo intentando unir lo que él leía con lo que él experimentaba y no podía unirlo. Y esto era un grave conflicto. ¿Y qué es lo que hizo para solucionar esto? Versículo 16, pensé para saber esto. Él dedicó su mente a intentar entender esto. ¿Cómo puede ser así? Él tenía acceso al Pentateuco. ¿Lo leyó? ¿Cómo puede ser esto así? Él usó su mente para intentar entenderlo. ¿Y cuál fue el resultado? Fue duro trabajo para mí. No lo consiguió. Estudió la ley, podía preguntar incluso a otros levitas, a otros sacerdotes. También estaría por ahí el profeta Natán. ¿Cómo puede ser todo esto? Pero fue un duro trabajo y no lo entendió. Nada de esto resolvió sus dudas.
Pero hubo algo que sí resolvió sus dudas, hasta que finalmente entró en la presencia de Dios. Versículo 17. Él se puso en la misma presencia de Dios. El texto nos dice entrando en el santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? Es el tabernáculo de reunión. En aquel momento todavía no tenían construido el templo, porque el templo lo construiría Salomón después. Ahora tenían el tabernáculo. Ese tabernáculo era el tabernáculo de reunión, es decir, el lugar donde las personas se encuentran con Dios. El lugar de reunión entre Dios y las personas. Y Asaf va ahí, al lugar donde las personas entran en contacto con Dios. Ahí es donde va. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Versículo 17. Comprendí el fin de ellos. Ahí su comprensión fue totalmente trastocada. Lo que pasó es que Asaf comprendió aquello que podía leer, pero que no entendía con su mente. En la presencia de Dios, lo comprendió. Es decir, la palabra de Dios se hizo real en él. Se hizo real de verdad, a pesar de que no lo viera. La palabra de Dios dice que lo malo es recompensado por Dios con destrucción. Y ahí eso se hizo realidad. En la presencia de Dios, esto se hizo una realidad para Asaf. Él ya lo sabía, lo podía leer en la ley. Pero veía cosas distintas. Lo que hizo la presencia de Dios es cambiar su visión. Comprender que realmente lo que leía en la ley es cierto. Y terminará así, aunque él no lo estuviera viendo. Ahí Asaf comprendió lo que vemos en los versículos 18 al 20. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¡Qué cambio! ¡Qué diferencia de cómo ve ahora Asaf a los malos a cómo los veía antes! Antes los veía como aquellos a los que no les afecta nada, como aquellos que llegan al final de su vida en perfecto estado, como los que lo consiguen todo. Pero la presencia de Dios cambia eso. Y ahora, todo lo que era seguridad, lo ve como inseguridad. Todo lo que era un beneficio para estas personas malas, él lo ve como un perjuicio, como algo malo. Y dice, se consumieron de terrores. La presencia de Dios, no únicamente la lectura de la palabra de Dios, sino la presencia de Dios cambió lo que Asaf veía. Hasta aquel momento los malos eran los triunfadores. La presencia de Dios le demostró que no era así. No únicamente la lectura, sino la presencia de Dios. Como aplicación, ¿dónde vamos a buscar nosotros las respuestas a estos problemas? ¿Dónde vamos? Porque en muchas ocasiones nuestra tendencia y mi tendencia es a buscar especialistas en el tema. Es a buscar al mejor teólogo. Es a buscar el mejor libro.
es a buscar al que más me han recomendado, a ver si logro entender todo esto. Y entendedme bien, hacer esto está bien. Dios ha puesto dones en su iglesia, Dios ha puesto dones en su pueblo para que nos enseñen. Por tanto, hacemos bien en leer a los buenos, hacemos bien en leer la Biblia también, hacemos bien en escuchar a los buenos. Todo esto es súper positivo, pero no nos olvidemos que lo que va a cambiar nuestro interior es la presencia de Dios. No debe haber una cosa sin la otra. No puedo pretender tener todas las respuestas simplemente de una forma mental, intelectual, como Asaf cuando dice, cuando pensé para entender esto. Lo que nos transforma de verdad es estudiar, es aprender de los buenos, es leer, por supuesto, y es escuchar también, pero es ponerte en la presencia de Dios. Esto es lo que va a cambiar. Eso es lo que le pasó a Asaf. Y eso es lo que de verdad nos va a pasar a nosotros si seguimos este ejemplo. ¿Dónde vamos a buscar las respuestas? ¿Quién es el santuario de Dios entre nosotros? Jesús. Él puso, según Juan 1, su tienda entre nosotros. Ese tabernáculo al que entró Asaf representaba a Jesús, que un día vendría de forma perfecta y pondría su tienda entre nosotros. Él tuvo que entrar ahí. Él tenía acceso, no todos tenían acceso, pero él tenía acceso como levita. Y Jesús vino para que todos ahora, no un levita, no un israelita, sino alguien de Argentona, alguien del Maresma, alguien del Vallés, alguien del lugar donde sea, tenga acceso a este santuario de Dios, tenga acceso a esta presencia de Dios y pueda ser transformado ahí también. Este que vino es Jesús. ¿Cuántas veces vamos a Él para buscar estas respuestas? Porque solemos ir a Él para muchas cosas, para pedir por la salud, por el trabajo. Pero ¿cuántas veces nos ponemos delante de Él diciendo, no entiendo esto? Líbrame de abandonar la fe, porque mis pasos se están resbalando. ¿Cuántas veces vamos a Él de esta forma? Él está ahí para eso. Igual que lo estuvo para Asaf. Si nosotros encontramos las respuestas ahí, cuando queremos ayudar a alguien, ¿a quién le llevamos? ¿A un libro? Haremos bien, en traer un buen libro, si lo conocemos, pero no nos olvidemos de que si queremos ayudar a alguien, lo que tenemos que hacer es llevarle a Jesús. Llevarle a quien puso el santuario en medio de nosotros. La lectura es necesaria, pero lo que va a transformar es la presencia de Dios. Le podemos dar el mejor libro, que si no se pone en la presencia de Dios, no le habremos ayudado. A Jesús es a quien tenemos que llevarle. Y otra cuestión aquí. El Dios al que Asaf estaba siguiendo no es un Dios que se había manifestado como alguien que sufre. Asaf estaba sufriendo y no entendía este sufrimiento, y menos aún en contraste con los malos que lo estaban pasando bien. El Dios de Asaf, que es el mismo que el nuestro, pero el Dios de Asaf en aquel momento no se había manifestado como un Dios sufriente. Pero tú y yo ya no podemos decir eso. Porque nuestro Señor, nuestro Dios, Jesús, sí se ha manifestado como un siervo sufriente.
Asaf no podía leer el ejemplo de un Dios que sufría en el Pentateuco. Pero nosotros sí podemos leer el ejemplo de un Dios que sufre en nuestra Biblia. Y a este es al que seguimos. Si de verdad le seguimos. Por lo tanto, el sufrimiento debe ser algo menos extraño en nuestra vida que en la vida de Asaf. Porque si nuestro Dios sufre y nosotros tenemos que seguir sus pisadas, que no nos extraña el sufrimiento. Porque Él ya nos ha dejado ese ejemplo. Un ejemplo que Asaf no tenía, pero que nosotros sí tenemos. Seguiría, y el salmo es muy interesante, pero creo que me estoy pasando y no quiero que me odiéis. Vamos a terminar, pero quiero llevaros al final, al versículo 28. ¿Qué es lo que dice el versículo 28? Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Los malos siguieron triunfando. No cambió eso. Asaf seguía siendo azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Nada de eso cambió. Pero a pesar de que nada de eso cambiara, entender el final hizo que Asaf dijera: a pesar de estas circunstancias, para mí el acercarme a Dios es el bien. Aunque tenga que ser azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aunque yo vea que los demás triunfen, pero Dios le ha mostrado que el final que Asaf estaba viendo, y si nos fijamos en el versículo 4, Asaf pensaba que lo veía todo porque llegaba a ver el final de sus vidas. Dios le mostró que ese no era el final de verdad, que en el final estaban desolados, que en el final estaban aterrados, aunque no sea en esta vida. Y cuando Asaf comprende esto, entiende que lo bueno no es estar recibiendo regalos de parte de Dios en forma de bendiciones aquí, sino que lo bueno es estar al lado de Dios, aunque sea siendo azotado y castigado. Eso es lo bueno, porque la recompensa final merece la pena. Pues que Dios nos ayude a entender, a vivir todas estas circunstancias, que no es nada fácil, pero a ir a Él, porque Él es quien de verdad nos cambia. Amén.